hija que Lía había dado a Jacob, salió una vez a ver a las mujeres del país. Siquem, hijo de Hamor el Jibita, príncipe de aquella tierra, la vio, se la llevó, abusó de ella y la humilló. Su alma se aficionó a Dina, hija de Jacob, se enamoró de la muchacha y trató de convencerla. Siquem dijo a su padre Hamor: «Tómame a esta chica por mujer». Jacob oyó que Siquem había ultrajado a su hija Dina, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo, y Jacob guardó silencio hasta su llegada. Hamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob volvieron del campo al oírlo, y se indignaron los hombres, y les dio mucha rabia la afrenta hecha por Siquem al abusar de la hija de Jacob. «Eso no se hace». Hamor habló con ellos, diciendo: «Mi hijo Siquem se ha prendado de vuestra hija, así que dádsela por mujer. Emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad para vosotros las nuestras. Quedaos a vivir con nosotros. Tenéis la tierra franca. Instalaos, circulad libremente y adquirid propiedades». Siquem dijo al padre y a los hermanos de la chica: «Ojalá me concedáis vuestro favor, y yo os daré lo que me pidáis. Pedidme cualquier dote, por grande que sea, que yo os daré cuanto me digáis, pero dadme a la muchacha por mujer». Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor con disimulo, y dirigiéndose a aquel que había ultrajado a su hermana Dina, dijeron: «No podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a uno que es incircunciso, porque eso es una vergüenza para nosotros. Tan solo os la daremos a condición de que os hagáis como nosotros, circuncidándose todos vuestros varones. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos para nosotros las vuestras, nos quedaremos con vosotros, y formaremos un solo pueblo. Pero si no nos escucháis respecto a la circuncisión, entonces tomaremos a nuestra hija, y nos iremos». Sus palabras parecieron bien a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y el muchacho no tardó en ponerlo en práctica, porque quería a la hija de Jacob. Él mismo era el más honorable de toda la casa de su padre. Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a todos sus conciudadanos diciéndoles: «Estos hombres nos vienen en son de paz, que se queden en el país y ya circulen libremente, pues ya veis que pueden disponer de tierra espaciosa. Tomemos a sus hijas por mujeres y démosles las nuestras, pero solo con esta condición accederán estos hombres a quedarse con nosotros para formar un solo pueblo, que nos circuncidemos todos los varones, igual que ellos están circuncidados. Sus ganados y hacienda y todas sus bestias no van a ser para nosotros, así que lleguemos a un acuerdo con ellos y que se queden con nosotros». Todos los que salían por la puerta de la ciudad escucharon a Hamor y a su hijo Siquem, y se circuncidó todo varón que salía por las puertas de la ciudad. Pues bien, al tercer día, mientras ellos estaban adoloridos, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, blandieron cada uno su espada y, entrando en la ciudad sin peligro, mataron a todo varón. También mataron a Hamor y a Siquem a filo de espada, y tomando a Dina de la casa de Siquem, salieron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos, pillaron la ciudad que había ultrajado a su hermana, se apoderaron de sus rebaños, vacadas y asnos, cuanto había en la ciudad y cuanto había en el campo, saquearon toda su hacienda y sus pequeñuelos y sus mujeres, y pillaron todo lo que había dentro. Jacob dijo a Simeón y a Leví: «Me habéis puesto a malas, haciéndome odioso entre los habitantes de este país, los cananeos y los perisitas, pues yo dispongo de unos pocos hombres, y ellos van a juntarse contra mí. Me atacarán y seré aniquilado yo y mi casa». Replicaron ellos: «¿Es que iban a tratar a nuestra hermana como a una prostituta?». Dios dijo a Jacob: «Levántate,
Sube a Betel y te estableces allí, haciendo un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob dijo a su casa y a todos los que le acompañaban: Retirad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y mudaos de vestido. Luego, levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me dio respuesta favorable el día de mi tribulación y que me asistió en mi viaje. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que había en su poder y los anillos de sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que hay al pie de Siquem. Partieron, pues, y un pánico divino cayó sobre las ciudades de sus contornos. Así no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob llegó a Luz, que está en territorio cananeo, es Betel, junto con todo el pueblo que le acompañaba, y edificó allí un altar, llamando al lugar el Betel, porque allí mismo se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Débora, la nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada en las inmediaciones de Betel, debajo de una encina, y él la llamó la encina del llanto. Dios se apareció a Jacob una vez más a su llegada de Padán Aram y le bendijo. Díjole Dios: Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le llamó Israel. Díjole Dios: Yo soy el Sadai, sé fecundo y multiplícate. Un pueblo, una asamblea de pueblos, tomará origen de ti y saldrán reyes de tus entrañas. La tierra que di a Abraham e Isaac, a ti te la doy, y a tu descendencia y sucesión daré esta tierra. Y Dios subió de su lado. Jacob erigió una estela en el lugar donde había hablado Dios con él, una estela de piedra. Derramó sobre ella una libación y vertió sobre ella aceite. Jacob llamó al lugar donde había hablado Dios con él Betel. Partieron de Betel, y cuando aún faltaba un trecho hasta Efratá, Raquel tuvo un mal parto. Sucedió que en medio de los apuros del parto le dijo la comadrona: Ánimo, que también este es hijo. Entonces ella, al exhalar el alma cuando moría, le llamó Benoní, pero su padre le llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efratá, o sea, Belén. Jacob erigió una estela sobre su sepulcro. Es la estela del sepulcro de Raquel hasta hoy. Israel partió y desplegó su tienda más allá de Migdal Eder. Sucedió por entonces, mientras Israel residía en aquel país, que Rubén se acostó con Bilhá, la concubina de su padre, e Israel se enteró de ello. Los hijos de Jacob fueron 12, hijos de Lía, el primogénito Rubén, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, hijos de Raquel, José y Benjamín, hijos de Bilhá, la esclava de Raquel, Dan y Neftalí, hijos de Silpa, la esclava de Lía, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Jacob llegó a donde su padre Isaac, a Mambré o Kiriat Arba, o sea, Hebrón, donde residieron Abraham e Isaac. Isaac alcanzó la edad de 180 años. Entonces Isaac expiró y murió. Fue a reunirse con su pueblo, anciano y lleno de días. Le sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Este es el linaje de Esaú, o sea, Edom. Esaú tomó a sus mujeres de entre las cananeas, a Adá, hija de Elón el hitita, a Oholibamá, hija de Aná, hijo de Sibeón el jorita, y a Basmat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Adá dio a luz para Esaú a Elifaz. Basmat le dio a Reuel. Oholibamá le dio a Yeús, Yalam y Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en Canaán. Esaú tomó a sus mujeres, hijos e hijas, y a todas las personas de su casa, su ganado, todas sus bestias y toda la hacienda que había logrado en territorio cananeo, y se fue al país de Seir, enfrente de su hermano Jacob, porque los bienes de ambos eran demasiados para poder vivir juntos, y el país donde residían no daba abasto para tanto ganado como tenían. Esaú se estableció en la tierra de Seir. Esaú es Edom,
Estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en la montaña de Seir, y los nombres de sus hijos: Elifaz, hijo de Adá, y Reuel, hijo de Basmat. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gaetam y Kenaz. Timna fue concubina de Elifaz y dio a luz a Amalek. Estos son los descendientes de Adá. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Seraj, Samá y Misá. Estos son los descendientes de Basmat. Los hijos de Oholibamá fueron Yeús, Yalam y Coré. Estos son los jeques de los hijos de Esaú. De Elifaz, primogénito de Esaú, el jeque Temán, el jeque Omar, el jeque Sefo, el jeque Kenaz, el jeque Gaetam, el jeque Amalek. De Reuel, el jeque Nayat, el jeque Seraj, el jeque Samá, el jeque Misá. De Oholibamá, el jeque Yeús, el jeque Yalam, el jeque Coré. Estos son los hijos de Esaú y sus jeques, los de Edom. He aquí los hijos de Seir el Jorita, que habitaban en aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jeques de los Joritas, hijos de Seir, en el país de Edom. Los hijos de Lotán fueron Jorí y Gemam, y hermana de Lotán fue Timná. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón fueron Aiyá y Aná, el mismo Aná que encontró las aguas termales en el desierto cuando apacentaba los asnos de su padre Sibeón. Los hijos de Aná fueron Disón y Oholibamá, hijo de Aná. Los hijos de Disón fueron Gemdán, Esbán, Yitrán y Kerán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Sabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Estos son los jeques Joritas: el jeque Lotán, el jeque Sobal, el jeque Sibeón, el jeque Aná, el jeque Disón, el jeque Eser, el jeque Disán. Estos son los reyes que reinaron en Edom antes de reinar rey alguno de los israelitas: Belá, hijo de Beor, en la ciudad de Dinabá; Yobab, hijo de Serach, de Bosra; Husam, del país de los temanitas; Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, en la ciudad de Avit; Samla de Masrecá; Saúl, de Rehobot del río; Baal-Yanán, hijo de Acbor, en la ciudad de Pau, cuya mujer fue Meetabel, hija de Matred, hija de Mesahab. Estos son los nombres de los jeques de Esaú, según sus familias y territorios: el jeque Timná, el jeque Alba, el jeque Yetet, el jeque Oholibamá, el jeque Elá, el jeque Pinón, el jeque Kenaz, el jeque Temán, el jeque Mibsar, el jeque Magdiel, el jeque Hiram. Estos son los jeques de Edom según sus moradas. Este es Esaú, padre de Edom.